Los dos capítulos anteriores yo me referí a grandes rasgos qué es lo que era, qué es lo que pretendíamos decir a continuación. Porque es fácil, eh, es fácil, es fácil no entender con algo que está por allá en los cerros. Y no toda la gente en los cerros. Porque si alguien da una historia, una charla sobre cómo se hace el vino, cómo se trabaja en la tierra, un alto porcentaje sabe que así es. Si alguien explica cómo se construyen las casas, la mayoría sabe. Pero esto de allá arriba, los que saben son los que han estado metidos allá arriba. Porque aunque se tenga los conocimientos teóricos son una cosa y la experiencia es otra. Y además de la experiencia está el saber ver, la intuición. Lo repito esto porque es importante. Entonces, vamos. Resulta que ya, primero que todo, para no olvidarnos, el teniente no es solamente lo que yo estoy hablando. Lo voy a decir por si acaso. Hay una mina subterránea que es la mina más grande del mundo. Es donde se trabaja muy fuerte y muy duro a través de túneles, de piques que llaman de todos. Es un trabajo duro, muy duro y muy peligroso. Sobre todo en este momento del teniente es peligroso porque como el cerro se está avanzando hacia la parte inferior, la presión que tienen las rocas abajo es muy grande. Porque si ustedes se imaginan cuando estaba eso convertido en un flujo fundido, que ahí quedó el montón de fundido y empezó a enfriarse, el peso de arriba se empezó a enfriar y ese empezó a aplastar las rocas de abajo. Entonces las rocas de abajo, que también estaban calientes hace miles de millones de años, se compactaron muy fuerte. Y al compactarse muy fuerte quedaron sumamente apretadas. Entonces ahí viene lo que ocurre en África y algunas minas que tienen este problema. Vean. Un fenómeno que se llama en ingeniería de minas explosión de roca. Así se llama. ¿Y en qué consiste la explosión de roca? Que usted va por un túnel y de repente de una de las paredes puede saltar una tremenda roca o una roca chica. ¿Y por qué? Porque ese sector está presionado y está siendo presionado intrínsecamente y un momento, como hay un vacío aquí, que es el túnel, la roca salta. Y los accidentes que han ocurrido últimamente arriba es justamente la explosión de roca. Entonces, la explosión de roca se previene porque se hacen muchas historias y se busca esta información a través de los geólogos, con sondaje, qué sé yo, se va viendo cómo está la presión que tienen las rocas, dónde puede haber más o menos presión, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras siempre va a existir. Entonces, no sé, de alguna manera, de cómo sería que por donde van los trabajadores pusieran unas jaulas grandes por el avance de ellos en el caso de que explotara algo que ahora ahí, pues tendría que ponerse toda la mina. O sea, no se me ocurre. Entonces yo les cuento esto porque la mina, en este momento, tecnológicamente, es la mina más tecnológica del mundo, junto con esto. Imagínense que antes los mineros
Yo conozco la mina porque yo trabajé como estudiante en la mina, pero después también trabajé como estudiante en el concentrador y en un laboratorio químico que había para la muestra cuando no existía la computación. Y decidí irme a trabajar al concentrador porque encontré que eran muchas las horas que estaban dando. Porque antes estaban más horas. Se entraba a las 6 de la mañana y se salía después a las 4:30 de la tarde. Y había un solo tren para entrar y un solo tren para salir, porque el túnel estaba ocupado con el transporte. Ahora la gente llega en buses hasta el interior de la mina, que gracias a Dios me tocó conocer la mina nueva. Antes, cuando choqueábamos, ¿usted sabe lo que es choquear? Cuando uno comía la comida del almuerzo, sentado en las piedras, todos, los jefes y los mineros, salvo el jefe más alto, tenía oficina, los demás no. Sentados en las piedras, en el túnel, con el termo al lado, comiéndose la choca. Entonces, así eso yo lo vi y lo viví. Y después, cuando me tocó conocer la llamada, es un palacio. Pero es un palacio técnicamente hablando. Es que tengan en los mineros arriba buenas salas de cambio, casi de lujo, que tengan comedores como si estuvieran comiendo en Rancagua a la hora de la choca. Es fabuloso. Pero el peligro, de ahí, el peligro está. Por lo tanto, yo les cuento esto porque esa misma roca que es dura, ahora entramos a la planta, pasa primero por una planta, haciendo un resumen para que ustedes vayan colocándose, entra a la planta de arriba, después de una pequeña reducción, porque dentro de la mina hay zancadores, ¿sabe? Un equipo que destroza las piedras grandes para convertirlas en piedras más chicas. Dije piedra, pero un ingeniero de mina debería decir mena, porque mena es una roca que lleva minerales, pero las piedras. No. Entonces, estas piedras grandes, después de haber tenido una ayuda de reducción dentro de la mina, antes no habían chancadores dentro de la mina, así que la mina tiene más cosas adentro ahora, además de toda la explotación y todo el movimiento que es inmensamente grande. Tiene plantas de chancado para entregarle al concentrador a las máquinas actuales que tiene, porque si esa reducción no se hiciera, el tonelaje costaría mucho avanzar con él, porque habría que tener tremendas instalaciones. Entonces acá llega ese y también llega a otra reducción de tamaño. Llega a una reducción de tamaño grande para el concentrador, pero mediana para la mina, grande para el concentrador, que se achica en ese momento para poder alimentar los chancadores y molinos normales que se están usando en todo el mundo. Que es el caso del teniente, de Sewell, que está desapareciendo, dicen, que queda poquito, y de Colón, que donde está la parte que se va a ir agrandando cada vez más, pero después que baje el nivel, porque la extracción en estas minas es por gravedad, tipo block caving se llama eso en ingeniería de mina, que van reduciendo y la roca va cayendo hacia la planta. Entonces no puede hacer un hundido hacia abajo porque sería muy costoso, entonces es más barato bajar el nivel de producción. Hubo un presidente en Chile que cuando estaban los gringos, un presidente que era ingeniero civil, que era Alessandri el Viejo. Ese presidente presentó un proyecto, él como presidente y como ingeniero, trasladar la planta de Chancao
y la planta de moliendo, de flotación, y los estanques, y la fundición, al plan. Y él lo tenía, me imagino que proyectado, si era ingeniero. ¿Dónde iba a estar ese plan? En Graneros. Todo eso, porque en Granero era donde él determinó que había la mejor planicie para que existiera todo el sistema. Entonces, ¿qué se habría ganado con eso? Yo estoy hablando de 50, 60 años atrás, o 70, qué sé yo, años atrás, cuando este proyecto o se conversó, o no sé, pero no pasó nada. Entonces, si este proyecto se hubiera llevado a cabo, todo el teniente estaría aquí en Rancagua, trabajando ahí en Granero. Y la fundición, si encontraba que era mucha plata, por último no costaría nada llevar los concentrados para arriba, pero lo otro, que es lo grande, y lo técnico y lo pesado, se habría hecho acá. Es una cosa, no sé si todo el mundo sabe, alguna vez yo sé, porque lo leí y porque en una charla me lo dieron en ese tiempo a mí, porque todos se daban charlas permanentemente. El teniente nos daba una charla, cómo está el teniente a nivel mundial. Siempre estuvo entre los 3 primeros. Ya fue el primero, ¿en qué? En capacidad, en costo, en seguridad. Era el entre los 3 primeros del mundo, el teniente, con esa planta vieja que está allá arriba ahora. Bueno, eso era en ese tiempo. Yo les cuento esto porque alguna vez alguien puede conversar. Sí, efectivamente. También las oficinas eso ya es historia que todo el mundo sabe, las oficinas del teniente iban a estar eso fue cuando recién partió el teniente, iba a ser Granero, o sea, Granero habría sido una ciudad importante. Pero los propietarios de los terrenos para allí pusieron muchas historias para que se hicieran los caminos y todo eso para arriba, así que se trasladaron a Rancagua, que era más difícil llegar allá arriba. Porque llegar arriba aquí es difícil, con el tren, con todo lo que sea, una tremenda cosa. Entonces yo les cuento todo esto para que vean dónde vamos. Entonces ahora, si yo hablo cómo se extrae el cobre, hasta que no inventen otra máquina que no tenga para qué reducir tamaño, no tenga para qué moler fino, no tenga para qué usar reactivos, no tenga para qué usar agua, en ese momento va a haber un cambio. ¿Cuándo? Pongamos en unos 500 años, o a lo mejor 300, porque la cosa no es tan fácil como se ven. Avanza muy rápido la computación y todo, pero los cerebros humanos avanzan igual, o de un pequeño grupo de cerebros humanos que está avanzando. Ese es otro tema. Entonces, quedamos en la conversación que teníamos, que yo hablé al comienzo de más o menos cómo era, o sea, cómo se administraba por lo menos, cómo había que hacerlo, todo eso. Entonces ahora, muy sencillamente, y sin meternos a fondo, yo voy a ir hablando cómo la roca va disminuyendo de tamaño. Eso es todo. Pero pucha que cuesta disminuir de tamaño, ustedes van a ver. Y todo lo que cuesta. Y también voy a hacer un alcance. Hay 3 departamentos, porque hablando de costo, hay 3 departamentos que se extraen el cobre.
que son del Estado. Antes estaba el departamento eléctrico, el departamento talleres, había más departamentos, ahora no. Entonces, esos 3 departamentos están trabajando para llegar a sacar cobre, 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 Cu. Y también para extraer molibdeno, MoS2. Y también del molibdeno extraer otros productos más que se extraen fuera del teniente. Entonces, para todo eso se requiere en este momento en todo el mundo, en las plantas más avanzadas, hacer lo que se está haciendo en Colón. La única, ¿y qué es lo que se está haciendo? Reducir tamaño, hasta llegar a un tamaño que, pues yo no voy a hablar de todas las cosas, pero sí hay un control que antes era manual, ahora la computación lo hace, así que mejor todavía. Hasta llegar la granulometría a un tamaño de milésimas de milímetro. Este tamaño se determina ¿cómo? Yo voy a decir todas esas cosas. Ese tamaño se determina en un laboratorio de hidrometalurgia. No se determina en la planta. Ese tamaño se determina en un laboratorio de hidrometalurgia y asociado con un laboratorio químico que era antes, yo soy el laboratorio químico que era vía húmeda. Ahora el vía húmeda se fue. Antes hacer un análisis siempre eran 2 horas. Ahora en 2 segundos le entregan el resultado. Fabuloso para el control de la planta. Y barato. Entonces, pues en el fondo, esa es la única forma de extraer el mineral que le interesa. Porque en este momento se pueden extraer cobre, molibdeno y si usted quisiera también puede extraer fierro, porque la cantidad de fierro en un elemento, en una fórmula que se llama pirita, es tremendamente alta. En otros países lo hacen, pero ¿por qué Chile no extrae fierro de ahí? Otra cosa que los chilenos no saben. Somos inmensamente ricos en minerales de fierro. Inmensamente ricos. Eso saben. Y por eso seguramente que Chile fue el primer país latinoamericano que tuvo una fundición de fierro, de mineral de fierro, que puede ser Fe2 o 3, o F3 o 4, que F3 o 4 es magnético, ese tiene más porcentaje de... Y en Chile están los 2 tipos de minerales de fierro. Y eso, yo ahora, después de viejo, claro, allá en el río Biobío, estuvo la primera planta de América Latina para fundir fierro. La primera planta. Ahí llegaban las rocas y en una parte que después se hizo desaparecer, porque después se puso Huachipato, porque se extraía el fierro con los sistemas antiguos y de a poco fue modernizándose hasta llegar a Huachipato. Entonces, porque el fierro primero tenéis que meter la roca, sacarle esto, después tenéis que hacer una serie de pasos más para ir purificando el fierro. Pero en Chile está ahora la planta de Huachipato. Entonces, el mineral de cobre, volviendo atrás, es una roca. Yo voy a repetir esto porque no es llegar y cacharla, como decimos en Chile. A lo mejor los que están estudiando ingeniería de mina
o hidrometalurgia que está ahí ahora, porque antes la hidrometalurgia no existía, porque el ingeniero mina es hidrometalúrgico. El ingeniero mina es hidrometalúrgico, trabaja en el petróleo, trabaja en el carbón, trabaja sacando litio. El ingeniero mina es de todo eso. Y por supuesto se especializa en cada parte donde trabaja. Es bonita la pega. Entonces, no, el ingeniero mina no está en la mina nomás, en la planta concentradora. Eran la mayoría de los jefes altos ingenieros de mina, en la fundición ingeniero de mina. También había ingeniero de minas en la fundición de Huachipato cuando partió. Entonces, el ingeniero de mina tiene mucho campo para trabajar en Chile. Porque yo, repitiendo lo que dije una vez, de acuerdo a los estudios geológicos de Chile, si alguien ha estudiado geología, puede leer en el libro de geología general, ¿no? Puede decir que Chile tiene las condiciones mineras en la cordillera de los Andes hasta llegar en los alrededores de Talca. Hasta ahí puede encontrar cobre usted. Y otras cuestiones. O sea, Chile tiene para rato, porque el cobre va a seguir usándose por sécula seculorum, porque ya es electrónica y otras cosas. Y entonces, yo explico un poco más, ojalá Dios quiera que sea claro para explicar, porque es un poco explicar sin recibir una pregunta y de explicarla de nuevo. Es un poco difícil. Pero hasta la fecha, yo doy gracias a Dios por las cartas que hemos recibido, que las personas han entendido bien todo lo que estamos conversando. Y eso es lo lindo. Es lindo para Chile, no para mí. Yo voy a desaparecer. Pero para Chile va a quedar una historia que no está hecha. Entonces, vamos a entrar ahora a la planta y para eso estamos entrando ya. Tenemos que entrar con lo... Yo tengo que explicar bien de que no en una sola planta no se saca en 3 plantas, en 4 por la refinación. Entonces, yo estoy hablando de la planta concentradora. ¿Por qué estoy hablando de esta planta? Porque es la planta que hace la producción. Para decir, algo que trabaja ahí. No, resulta que a la planta de concentración le entregan una piedra, hablando en chileno, que es una mena para los ingenieros de mina. Y esa planta tiene que reducirla de tamaño hasta extraer en esa planta, convertir esa piedra en ¿qué? En un sulfuro. Y el sulfuro es una porquería así dentro de la piedra. Porque si estamos hablando que, no sé de momento cuánto hay, pero más de un 3 y tanto por ciento, no. La ley de cabeza que se llama, o sea, la ley que tiene la roca, o sea, la cantidad de cobre que tiene la roca, debe ser parecida o un poco menos. Imagínense una roca, chamar una tremenda cantidad de roca para sacar así un poquito de cobre. ¿Ah? Pero es plata trabajándola a ese sistema. ¿Por qué es plata para un minero chico? Porque las leyes son altas. Y además tienen 2 clases de minerales que yo algo he explicado por ahí. Hay cobre oxidado, que está en sulfato, y este otro cobre, pero con leyes altas. Y hay fundiciones que funden las piedras, como era Paipote. Después voy a poner un poco Paipote también. Entonces, Paipote recibía roca que tenían 3, 4%, no me acuerdo bien, o 5% de cobre. Y más, si querían, por supuesto, les pagaba el porcentaje que da el porcentaje de cobre.
no lo que el peso de la roca. Y esto lo metía a fundición y junto con eso la fundición compraba concentrado, porque hay varias plantas de concentrado en la zona que también la fundían en la fundición de Paipote, que en este momento está en el suelo. Y de esto voy a hablar, no sé si en esta ocasión o más adelante. Entonces, ¿por qué me detengo más ahí? Ya. La mina tiró la mena o la piedra. Este mineral que es el concentrador, donde está chancao, molienda, flotación, reducción de tamaño, filtrado, estanque, espesadores, agua, la calle del spa y todo lo demás, convierte esa piedra en un sulfuro. Y después se le entrega a la fundición. ¿Y qué hace la fundición? Que es otra tecnología muy importante, que yo no voy a hablar de ella porque yo sé la teoría, porque yo no he trabajado en la fundición. Solamente sé lo que teóricamente hace la fundición y las veces que visité fundición y allá, y también los problemas que tienen, todo eso yo más o menos, pero el que trabajar en la fundición tiene que tener experiencia en el individuo. Entonces, la fundición funde la roca. ¿A cuánto grado? 2.000, 3.000. ¿Con qué lo está fundiendo ahora? Antes era, bueno, tienen que haber empezado con leña, después con carbón, con petróleo. Yo no sé qué en este momento, ¿cómo se llama? Debe ser gas a lo mejor, el combustible que están usando, porque tienen que mantener adentro temperatura sobre 3.000 grados, porque la piedra la transforman en un líquido. ¿Y cómo la separan? Una piedra transformada en líquido. Ahí está el líquido ancho, que la piedra la fundición. Entonces, ¿qué hace el líquido? El líquido va bajando. Entonces, como el líquido va bajando, ¿por qué te separas? Por el peso específico. Porque el cobre, si alguien se acuerda de los pesos específicos, yo solo recuerdo. El cobre tiene 8.9 de peso específico. Entonces es pesado. Es pesado el cobre. Y usted lo toca el cobre, es pesado realmente. Entonces, hay un sistema en química que habla de la escala de dureza, empezando por el talco como número 1, hasta llegar al 10, que es el diamante. Pero todo eso ahora está computarizado, la calle del empaque es muy completo y se puede avanzar más con toda la información que se obtiene ahora. Entonces, el cobre cae y cae por su peso. Ahora, no puedo explicarle los detalles ahí, porque yo no conozco los detalles, pero para que ustedes sepan cómo separan el cobre, cae por peso específico. Y lo otro que cae por peso específico también es el fierro. Pero ellos tienen unos niveles y controles ahora automáticos. ¿En qué nivel está el cobre fundido? Dentro de la tremenda patilla. Yo no puedo hablar más porque yo no conozco cómo trabaja. Yo conozco la teoría, nada más. Y la teoría es una cosa y la experiencia es otra. La experiencia es experiencia, eso yo lo sé muy bien. Entonces, a ese nivel, ellos tienen niveles, no sé cómo estarán ahora las fundiciones, pero tenían niveles para poder ir sacando. Por ejemplo, hay un nivel para extraer lo fundido que saca la escoria. La escoria es lo que no sirve. Esa la botaban a las quebradas y hubo un tiempo después que empezó
a retomarse la escoria, molerla y volver a sacar cobre. Eso partió en Sewell, moliendo la escoria y flotando el cobre que llevaba la escoria, tal como la escoria, como una roca, la molía. Creo que ahora lo están haciendo. Parece que hicieron una planta en Colón para recuperar lo que lleva la escoria. Entonces ahí en la que hay una mina tremenda de escoria acumulada a través de cuántos años lleva el teniente. Pero también pueden sacar otras cosas de acuerdo al nivel. Sacan la escoria, podrían sacar al nivel terminado fierro, bueno, no se me ocurre más en este momento, pero esta es, y ellos siguen haciendo eso. Llega un momento después de mucho tiempo que tienen que vaciar y limpiar. Pero por lo que yo he leído, la fundición de Caletones está súper avanzada, súper avanzada. Así que ahora deben estar los mismos niveles, pero no sé. Y además, con los gases que tiraba la chimenea para arriba, al aire, en vez de tirarlos al aire, los transformaron en ácido sulfúrico. Así que Caletones, además de producir concentrado, produce ácido sulfúrico. Esa era una cosa que yo mandé por ahí, una proposición, una planta que estaban haciendo. O sea que la gente reclamaba, eso lo voy a contar después. Y les decía, vengan a conversar a Caletones y les van a decir cómo lo hacen. Entonces, ese es el trabajo en la fundición. Para mí es el trabajo más peligroso de todo el teniente. Y después viene el trabajo de la mina también. Pero el de la fundición es peligroso. Mucha gente se ha quemado porque se pueden romper cañerías. Hay una serie de peligros ahí. Es muy duro trabajar ahí porque hay muchos gases de diferentes composiciones químicas que van a afectar a la persona con los años. Aunque tengan ventilaciones, aunque el gas de todas maneras en el ambiente, y la otra es la temperatura. El ser humano no está hecho para trabajar a una temperatura, aunque se ponga un montón en todas las fundiciones. Y mientras más viejas las fundiciones, más peligrosas son. Así que para mí la fundición es la más peligrosa y la mina, que también es muy peligrosa, está después del agua. El concentrador es peligroso, pero el concentrador es una fábrica. Entonces eso es lo que van a ver ustedes. Es una fábrica y el concentrador, voy para allá ahora. El concentrador, voy a tener que decir yo para que la gente entienda qué es el concentrador. No es un tarro que muele piedra. Es un complejo, muy complejo. Disculpen las palabras. ¿Por qué? Porque ahí te está controlando dureza de inmediato. Y usted tiene que manejar la dureza. ¿Cómo la maneja? La maneja con los chancadores y la maneja con los molinos. Ahora, ¿cómo lo maneja con los molinos? Con el tonelaje, con las bolas o con los equipos de molienda. Cualquier equipo, cualquier tonelaje, no. Todo eso es manejable, es ingeniería muy alta. Por supuesto que la ingeniería alta está metida ahora en la máquina. Cuando el Sewell estaba chico, usted tenía que usar mucho su criterio y su observación y su experiencia. Ahora la máquina le dice todo, le dice las leyes, le dice, le cuenta todo.
Pero sí, como le cuenta todo, pues yo voy a tirar un mensaje. Para mí, la parte más importante donde debiera enfocarse para bajar costos es la reducción de tamaño. En la mina es muy poco más lo que se podría reducir, pues. Tienen las mejores máquinas, tienen la seguridad, tienen es una mina completísima. La fundición no se puede hacer más que eso. A lo mejor inventar robots que trabajaban ahí alrededor, pero siempre tiene que haber un ser humano manejando los robots. Así que para mí, y yo lo voy a explicar por qué es tan complicado. Porque la gente lo ve todo como rutina, pero no es como rutina. Es como rutina porque si una persona está controlando el óxido sulfúrico 20 años, lo controla hasta con la mirada, ¿por cierto? Otra que está controlando la lubricación de los molinos 20 años, otro que está controlando la lubricación de las rotaciones es distinta, la lubricación de las correas es distinta. Entonces, cada parte, las personas quedan especializadas. ¿Y cómo lo especializaban? ¿Cómo lo especializaban cuando yo llegué? Porque cuando yo llegué, estaba esto empezando, la capacitación. No se hacía capacitación. Habían charlas, pero capacitación así como esta, ellos lo hicieron por primera vez en Latinoamérica. La capacitación de los industrial, el teniente. Por primera vez en Latinoamérica hizo capacitación. ¿Dónde siempre se hizo capacitación? En las fábricas de barcos, en las ingenierías de fábrica de armas. Ahí hay capacitación siempre. Pero en las fábricas no. Además, hay otro problema que tengo que explicar yo también para que vean lo complejo que es el sistema. Cuando usted tiene una fábrica en Santiago, yo he dicho, pues, no sé si alguien alguna vez me escuchó o no se dan cuenta, pero yo lo he dicho, sí. Un mecánico que trabaje en una planta de molienda, ya sea en cualquiera de las plantas de molienda, hasta de las plantas chicas de molienda y concentración, puede trabajar así, con el dedo meñique, en cualquier fábrica en Santiago. ¿Por qué? Y ahí vienen los por qué, que eso es lo que trataba siempre yo de entregar cuando trabajaba, yo trataba de enseñar, de hacerlo así. ¿Cuál es el por qué? Porque resulta que uno tiene que pensar, ¿por qué se está haciendo así ahora? Yo quiero reducir de tamaño. ¿Y cómo reduzco de tamaño? Ya, al confesio fue con un combo, una roca. ¿Cierto? Después inventaron una cosa que mostré yo aquí, la moruña, para clasificar ahí cómo. Pero todo eso que hicieron los primeros mineros, y también les hablé en un capítulo por ahí, de que en un libro de plantas de metalurgia y de concentración de minerales, de antes de 1900, que casualmente cayó en mis marios, yo vi todas las máquinas que se usaban en el mundo para reducir de tamaño, todas las que en esa época, y todo lo que se usaba en el mundo. Por supuesto, la mayoría, el 90% era yanqui. Y de repente veo Chilean Mill, traduzco, molino chileno. En ese tiempo los chilenos tenían un molino.
Yo lo repito porque alguna vez lo dije. Muy simple, pues. No hay hombre más inteligente y experimentado que el minero chico. Resulta de que el minero chico, ¿y qué es lo que extraía el minero chico? Oro, nada más. Porque el oro era fácil de separar, por el peso específico, por todo. Eso era lo primero del minero chico. Porque para todo lo demás hay que tener planta. Y empezaron de a poquito las plantas. Entonces, el minero chico sabe todo muy bien. Sabe lo que tiene. Y sabe cómo trabajar. Inventa cosas. Él no. Inventa situaciones que se convierten en máquinas. Porque puede saber de separar así una máquina. O sea, todos los movimientos es una máquina. Todavía en algunas plantas en el norte usan ese molino chileno, pero ahora no automatizado con un burro como antes, sino que eléctricamente, porque es fácil. Y el minero, les recuerdo cuál era el molino chileno, el molino de agua, y que lo inventaron los romanos. Los romanos usaron el movimiento a través del agua, porque no tenían energía eléctrica, ¿cierto? ¿Y cómo hacían funcionar las cosas si no tenían energía eléctrica? Y todo lo que hicieron, inventaron el molino de agua. ¿Dónde hay molinos de agua en Chile? Aquí cerquita, si alguien quiere verlo, en Pichilemu. Pero ahí el molino de agua que hay en Pichilemu lo están usando como para mostrarlo cómo funciona con la corriente del río, se hace todo el movimiento del sistema. Pero en el sur, yo lo vi allá en la Patagonia, lo vi, existen todavía los molinos de estos que muelen el trigo, allá muelen el trigo, tranquilamente, con un chorro de agua. No el agua del ciego, sí, sino un chorro de agua que hace mover una rueda y la rueda transmite por una correa y gira la rueda y muele. Lo vuelvo a repetir porque yo soy orgulloso de mi patria y de la gente que la compone. El chileno es muy creativo. Yo lo vi mientras trabajé, disculpe, muy creativo. Entonces, hay que escucharlo, hay que conversar con él. No pasar mirando cómo... No, hay que escucharlo, mirar cómo trabaja. Entonces, ese molino estaba en ese libro, el único entre todas las plantas y máquinas que te mostraban los yanquis, estaban mostrando el molino chileno. Entre paréntesis, está en el norte, lo usan en alguna parte. Es fantástico. Bueno, les cuento esto como un paréntesis y lo repito, porque yo lo encuentro fantástico. Fantástico que sea de Chile. También inventaron una máquina de clasificación que se la mostré, que era el medio cacho eso, que con un poquito de agua, golpeándola así, por peso específico. Ellos, ¿qué sabían de peso específico? El oro era más pesado, eso lo sabían ellos. Entonces, molían el mineral, lo ponían en el cacho, lo golpeaban y en la punta sigue depositando el oro. Y de acuerdo al espesor de la colita de oro y del largo, sabían cuántos gramos por tonelada tenía la mina. ¿Y dónde figura eso como una cuestión de historia? En un libro que escribió, me fue el nombre, el otro día lo repetí, los chilenos que fueron a California a sacar oro. Si ustedes saben que en California hubo una fiebre del oro,
que levantó California. Ya aparecieron los pistoleros y todas esas cuestiones. Y los chilenos también estaban ahí. Y los chilenos iban por la orilla del río, porque el oro sacaba del río, y con la poruña esa que eran, sabían al tiro si por ahí había o no, y se cambiaban a la otra. El sistema que tenía el resto del mundo, porque llegó gente de todo el mundo atrás, es un lavatorio planito así, le echaban agua y lo empezaban a lavar. Entonces así se demoraban re harto en poder saber si había. Y esto otro, a la otra. Al final echaron a los chilenos de ahí. Esta es otra historia, pero es muy bonita la historia. Ese libro está agotado. A lo mejor es muy bonito lo que se escribió, cómo los chilenos actuaron. Después que lo echaron de la minería, pusieron una venta de cosas para la comida de Chile. Mandaban chanchos, cuestiones. Y muchos se quedaron allá después porque se hicieron ricos. Bueno, es una historia al paréntesis nomás que de repente aparece. ¿Y por qué hice esas tres? Porque quiero llegar a lo más importante y que es donde vamos a trabajar, a la planta concentradora. En la mina se pueden hacer bajar costos, pero muy poco, porque el costo de los explosivos, el costo del acero, el costo de la seguridad de los trenes, se puede bajar muy poco. En la fundición también, el combustible, los ladrillos, la mantención, lo único que pueden hacer un tiempo es que van descubriendo cada vez mejores ladrillos para que aguanten, pero no se puede. En el molino sí se puede. En el molino, en el concentrador, yo siempre lo repito porque casi nadie lo dice, están todas las máquinas que hay en cualquier fábrica en Santiago. Todas. Y mucho más. Y mucho más. Y ahora, con la automatización, están a nivel mundial. Están a nivel mundial. Entonces, eso es lo que están ahí. Entonces, por ejemplo, si las personas que trabajan, que quieren bajar el costo ahí, miren el molino, miren toda la planta y se pueden bajar costos. Yo les voy a contar una historia, porque si no van a creer que yo me estoy carrileando. Pero lo puedo mostrar, sí. Un par de historias. Una, a mí nunca me llevaron al sindicato, una vez, y les cuento por qué. No lo inventé tampoco yo, lo que yo arreglé. No lo inventé. En el molino había una parrilla que ahora no está, que paraba para que las bolas no se cayeran. Trabajar en la parrilla de ese molino, 2, 3 hombres, arrollados, sentados en las bolas, 3, 4 horas para sacar esa parrilla. Yo cuando lo vi, cuando recién empecé a trabajar, yo dije, para mí es el purgatorio. Así tiene que ser en el purgatorio. Ese fue mi pensamiento. Y siempre yo miraba, se podrá. Bueno, no se puede, porque las bolas se caen y todo. Ya. Y un día, los molinos se cargan con bolas, pero a veces se les pasa la mano a la gente echándole las bolas. Entonces tenían que sacarle bolas. Y para sacarle bolas, sacaban una parrilla para que las bolas saltaran hacia afuera, o si no sacaban las 2 parrillas, y si no podían, tenían que tirar a mano, porque si el molino se llena de bola, el mineral va a poner bola y no va a poner carga. Bueno, la gente que sabe esto me va a entender. Pero lo que yo quiero entender es lo siguiente.
Entonces, la gente trabajaba ahí en el infierno prácticamente, o en el purgatorio. A mí me dolía cuando yo pasaba y los veía trabajando ahí 3 horas. Pero ellos estaban felices, porque, bueno, no creo tan felices, pero estaban conformes porque hacían un buen trabajo. Muy buenos los trabajadores, muy buenos los mecánicos, los eléctricos, porque los escogían de los que llegaban como jornaleros, le iban mandando a los que encontraban mejores a practicar en la planta o a practicar en los talleres. Y aprendían ahí. Era bien interesante el sistema ese. Entonces, un día, como explicaba, había que sacarle vuelo a un molino. Y me llama el capataz de abajo digo yo, porque está en el tercer o cuarto piso para abajo, donde está el nivel de los molinos. Un molino, 2 molinos, 3 molinos, líneas de molinos. Todo eso se hace una porquería de molinos, toda esa cantidad de molinos, porque solamente puro molino en Suel eran 24 más 28 y más 22 que eran los chicos. Y ahora un solo molino hace todo. Fabuloso, ¿no? Y con vasto telaje. Entonces, me llamó a las 2 horas, me llama el capataz. Yo lo cuento esto porque sobre eso también voy a decir yo qué significa eso. Jefe, le saqué la mitad de la por ahí y no cae ninguna bola. Jefe, le quiero sacar la otra mitad. Y si se va a hacer bueno, sáquese, la dije yo. Y si se le va a hacer el molino, pare el molino por emergencia, para que no se le va a hacer de bola. Ya, pues me dijo. Pues 2 horas más. Me vuelve a llamar. Jefe, sacamos la otra mitad y no cae ninguna bola. Oh. Y ahí empezó el... ¿ah? Yo partí corriendo, pero yo soy muy... ¿Cómo se llama? Yo digo lo que pienso y lo que quiero hacer y todo, lo tiro al aire, ¿me entiendes? Pues esto se podría hacer así, ajá, y les explico ahí. Porque a mí me importa un cuesco el asunto de quién lo haga. Pero después me importó, sí. Claro que me tomaron un poco en cuenta. Sí. Entonces, yo dije, churra, ¿qué me acordé primero yo? Sin ir a ver todavía. Pues a lo mejor se pueden sacar las parrillas. Y los hombres nunca más van a estar metidos ahí. Vamos a ver, partí para abajo porque hay que bajar. Y ahí estaba el molino dando vuelta y no caía ninguna bola. ¿Y qué hacemos, jefe? ¿Qué hacemos, jefe? Déjelo corriendo así. Jefe, no le hemos sacado las bolas. No. Mire, ya todo bonito yo, porque como no caían las bolas, se juntaron jefes de turno de otras partes, capataces, operarios, mecánicos de otras partes, a mirar que no caían las bolas. Ese no es un invento mío, es que caían las bolas. Eso es, mirar. Y yo bueno, y le da blanco el grito al capataz. Manuel Cavire se llamaba, que en paz descanse. Era más viejo que yo. Manuel, podemos eliminar las pardillas. Yo de puro gusto, déjela trabajando así. Yo mañana lo voy a proponer. Bueno, no le dice a mi jefe ninguna cosa, nada. Y el día en la mañana, cuando mi jefe iba a la planta, ahí noté que mi jefe no me quería. Yo era súper atento con él y no me quería. Y lo noté después. Una cuestión muy grave que pasó. Pero Dios lo castigó. Dios lo castigó. Pero no lo castigó matándolo ni nada, lo castigó. Entonces, voy a encontrar a mi jefecito, yo que llegaba más tarde. Lo fui a encontrar porque yo estaba
Estaba vuelto loco porque iba a eliminar las parrillas. Entonces le digo, ay, nosotros teníamos cuatro, era como 3 años mayor que yo, ¿no? Era ingeniero civil mecánico. Porque yo estuve en la operación, estuve en la metalurgia, estuve con los mecánicos. Entonces, sí, me dijo, yo ya lo sé. Yo ya lo sé porque me llegaron como 5 cartas proponiéndome la eliminación de las parrillas. El grito mío se pusieron a hacer eliminando una carta como que estaban proponiendo algo nuevo. ¿Me entiendes? A mí me dio una pena y una rabia cuando no por mi jefe, sino que por la gente. A la gente no le importa pisotear a alguien y quitarle las ideas. ¿Se ha fijado? Usted tiene que haber tenido experiencias de ese tipo. Entonces, después de hablar con mi jefe, bueno, yo quiero hacer una prueba con esto, Manuel. Sí, habría que preguntar en la elección metalúrgica. Ya, a la sección metalúrgica. Ya, y mira, y bla, 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 bla. Entonces las bolas no se caen, bla. Los ingenieros de la sección metalúrgica, ¿estáis seguros que no se van a caer? Bla? No se caen, pues. Tenemos que hacer una prueba. Entonces, ya, 4 bolivos era, intermedio. Uno con parrilla y los otros sin parrilla, al lado vecino. Un mes con un tambor de bola frente al molino que estaba sin parrilla para contar las bolas y 3 ingenieros de los que empezaban que contaban, ubicaban las pruebas de la planta controlando el sistema. No se cayó ninguna bola, no se cayó ninguna. Ya autorizaron que cambiáramos las parrillas. Pero cambiar la parrilla no era nada tan simple. Pensar era simple. Allá partí para talleres Rancagua y para ingeniería general. Porque tenía que hacer un dibujo, modificar un dibujo que era la N y lo otro. Entonces ingeniería general tenía que mandarme dibujante para dibujar el dibujo. Y enseguida con ese dibujo ir a la modelería para que los modelos, los modeleros, porque se fundía en Santiago eso, o sea, en Rancagua que digo, hicieran el modelo para fundirle. A mí me conocían en talleres, en todo. Se reían porque me conocían a mí. Preguntaban acaso yo trabajaba en taller. Porque yo en todos los talleres iba viendo lo que se podía hacer, si se podía hacer según ellos. Porque ellos eran los expertos en hacer los fierros, en fabricar. Y hicieron la esta y parte. Ahí estuvo 40 años, a lo mejor no sé cuántos ya, sin usar las parrillas. Cada juego parrilla en ese tiempo valía $5.000. Y habían con más de 50 juegos en uso. Y se rompían. La cantidad de miles de dólares que se ahorraron con eso fue tremendamente grande. Y ahí lo noto. Hay varias cosas más que no se las voy a contar porque van a creer que yo soy un cachiporra. Pero tengo los informes, tengo todo lo que se hizo, tengo guardado. ¿Por qué? Porque después cuando ya había entrado la administración chilena, entonces se manejaba de otra manera la administración. Entonces, por ejemplo, cualquier modificación que se haga en la planta se informa como una idea de todos los trabajadores de la planta. ¿Me entiendes? Será. Y tuve una vez a alguien que delante de general y después nunca hablé con él para que habló a favor mío en una reunión en general.
Entonces yo acepté todo porque total, ¿qué me interesaba a mí tener trabajo y hacer cosas? Y mientras tuviera trabajo, mi familia iba a estar bien. Además me tenían bien considerado, tuve varias cosas que otros no tuvieron. Entonces, seguí. Les cuento esto, ¿por qué? Porque resulta que como esa cosa que conté, hay hartas cosas, y hubieron varias cosas, y siguen habiendo varias cosas. Cosas muy simples, cosas tremendamente simples, que ¿quién las puede ver? El ingeniero. ¿Y por qué no las pueden ver los demás? Las podrían ver si pensaran un poco más. Las podrían ver, pero a veces los ingenieros tampoco las ven. ¿Y por qué hay un grupo de ingenieros que las ve y otro grupo que no las ve? Ya lo he dicho harto, no lo repito más. Entonces, voy a contar una sola cosa más, nada más. Tan simple. Yo no soy mecánico, no soy, no soy titulado ni en mecánica, ni en piping o cañería, pero sé, después de toda la experiencia que gané, sé. Habían cañerías desde medio centímetro, 1 centímetro. Las cañerías grandes eran de 6, 8, 10, 12, 24 pulgadas, eran de bronce fundido, porque especialmente para el agua, porque para que el agua no atacara el fierro, se hacían de bronce. Entonces yo veía que debajo de la planta había un montón de repuestos. Yo lo estoy explicando para que vean las cosas simples y qué es lo que se hacía y que, bueno, alguien a lo mejor me va a entender, Dios quiera. Vi, ¿por qué le pregunté ahí a los maestros, y estos codos, por qué están tanto tiempo ahí y nadie los usa? ¿Por qué no los usan? Es que resulta, jefe, que alguien, ahí, un jefe seguramente, alguien se equivocó. Se equivocó para la fundición en mandar el ángulo del codo. Porque igual que los codos, este codo para poder enchufar tiene una cañería, y si la cañería está así, o sea, tiene que tener un ancho y un angosto, ¿cierto? Eso se sabe. Entonces para eso, ¿cuánto se llama? Los mecánicos tenían no tenían nada. Era el diámetro que tenía que llevar en la máquina, en la inclinación que tenía que llevar en la otra cañería, y ahí empalmaba. Un día no hicieron mal la cañería y la máquina. Bueno, eso pasó antes que yo empezara a trabajar. Yo vi las cuestiones botadas, pero después de años. Entonces, ahí está. Oye, le dije yo, le pregunté, ya que ustedes están aquí, a los maestros no me tenían mala. Yo conversaba con ellos. Los capataces de repente no les gustaba mucho que yo recorriera mucho. Le decía entonces el maestro, ¿sabe por qué, jefe? Porque tuvieron que mandar a hacer esta medida que está aquí, que está modificada en algunas máquinas, tuvieron que hacerla de nuevo, porque la cañería original no se pudo usar más, porque el ángulo que le pusieron a la cañería que instalaron no correspondía con el codo que habían comprado. Así que esos codos se perdieron. Entonces yo le dije, pues es que son cosas simples. Eso es lo que a mí me extraña, porque yo a veces veo, son cosas sencillas, muy sencillas. ¿Por qué? Porque aquí hay una cañería con un flanche, nunca llega a Jeep. Llegan así las cañerías, ¿cierto? Y para eso
se hacía una cuña de madera y se empalmaba. Pues, así que aquí tenemos que mandar a hacer la cuña, cada vez que aparece este detalle, tomar la medida, esperar que hagan la cuña, porque hay un taller de carpintería que hacía esas cuñas en una hora o menos de una hora. Le dije, sí, le dije yo. Ustedes saben usar perfectamente las cuñas. ¿Han probado ustedes usar esos codos colocándole dos cuñas? Una en la cañería de atrás y otra en la de adelante. Y la pescaron al tiro los maestros. No, jefe, hagámoslo ahora. Entonces ellos tomaban la medida que quedaba en el hueco de arriba y el de abajo y mandaban y la hacían de madera, el sello, digamos, entre cañería y cañería, ¿no? La pusieron. Santo Rey. Y ocupamos más de 200 codos de bronce que no se mandaron a hacer en cuántos meses. Cada codo de bronce, $1,000, $2,000. Bueno, esa clase de cosas yo las cuento porque son cosas con las cuales se pueden bajar los costos. Y como yo estoy hablando de la planta ahora, en cualquier planta del mundo se pueden bajar los costos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un ingeniero? A veces los maestros son re inteligentes, o sea, los maestros son inteligentes, pero algunos son más creativos que otros y se les ocurre a ellos hacer las modificaciones para evitar problemas. Problemas de que no hayan repuestos, todo, porque todo se hacía en Ranca. Bueno, si en Santiago no había quien hiciera repuesto. Y por eso el taller funcionó por la Segunda Guerra Mundial, porque le hundían los barcos a los gringos, los alemanes. Entonces se fabricaban molinos, se fabricaban bombas, engranajes, se fabricaba de todo ahí, de todo, de todo, de todo. Entonces, ahora los maestros, entonces, ¿cuál es lo que...? Yo tengo que mandar un mensaje de todas maneras. Tengo la obligación, porque si no mando el mensaje, yo estoy haciendo mal. No importa que me digan que soy intruso, que me creo yo el qué, que esto, no importa. Nunca me creyó el qué que me usted. Yo conversaba con los trabajadores todos los días y andaba más en la planta que el capataz. Y nunca los reté, nunca los traté mal. Y ellos sabían. Tengo que decirlo. Entonces, íbamos comenzando a conversar. Entonces ahora, primero el ingeniero que está en la planta, porque hay ingenieros que están en la planta. Hay un ingeniero y un ayudante que están directamente en la planta. Detrás de ellos están los diferentes capataces. Capataces eléctricos, capataces mecánicos, capataces de cañería, de todas las especialidades hay maestros que se especializaron ahí. Por eso yo repito, un maestro mecánico especializado en una planta concentradora maneja cualquier plan de Santiago. Y vuelvo a repetir, pues si no lo he repetido, lo digo ahora, ¿sabes? Porque toda fábrica en Santiago se instala una fábrica, porque a un señor inteligente se le ocurrió, creativo, y quiso fabricar alguna cosa importante en la fábrica, y Chile en ese sentido está muy bien, comparado con el resto de América Latina. Lo que los chilenos no saben, que estamos muy bien en ese sentido. Entonces, entonces
los trabajadores saben bien todo, conocen bien. ¿Y por qué en las plantas ellos podrían trabajar bien? Muy simple. Porque cualquier fábrica que se instale, la materia prima llega lista, ¿o no? Si esta pieza llega lista, esta otra... Usted no está fabricando ninguna pieza. Tiene todas las máquinas de la línea de fabricación para que vayan tomando las piezas y encajándolas. Me imagino que está claro lo que explico, y el que no, que se fije que así es. Así es, porque en una fábrica de autos, en la fábrica que usted sepa, la persona que está en la línea de fabricación le está llegando a la fabricación. ¿Y por qué saco este ejemplo? Porque cada repuesto está preparado para el lugar donde se tiene que instalar. ¿Y qué pensarían ustedes de que la materia prima del concentrador es imposible prepararla de ninguna manera para que entre a la planta, porque llega de acuerdo a una roja? Tiene que haber una máquina de este tipo para esta capacidad, esta otra para esta máquina, esta otra para esta capacidad, este circuito que vaya para allá, este que vuelva para acá, correas para allá, correas para acá, alnero, bombas, sistemas de lubricación, sistemas de controles eléctricos. La calle les va completa, de arriba hasta abajo. Entonces, cada repuesto, yo quiero darlo como un consejo, por lo menos si hay personas que estudian ingeniería, o si hay algún ingeniero que me quiera entender o que me quiera escuchar, porque es difícil. Yo siempre escuché a todos, a los ingenieros viejos, a los jóvenes, a los chicos, a los analfabetos que eran trabajadores, porque todos enseñan, todos enseñan mucho. Entonces, yo lo repito esto, porque en todas las plantas, y por eso yo siempre hablo de esta planta y lo recalco, porque nadie recalca lo complicado que es esa planta y lo cara que es. Voy a explicar lo caro primero. Consume más del 80 o casi el 90% de energía eléctrica de todo el teniente. Imagínense. Eso puedo hacer. Consume el 80 o el 90% del agua que consume todo el teniente. Y para consumir el agua tiene que haber bocatoma, tiene que haber bombas de bombeo, tiene que haber bombas de allá. Consume, voy a tirarme un carril, pero pueden ser más de lo que voy a decir, 20 o 30 clases de reactivo. ¿Qué es un reactivo? Vamos a explicar un poco, porque si hay jóvenes que están escuchando y ven de la ingeniería de minas, todo eso se aprende en la universidad. Ahora que lo apliquen o no, allá. Y además de aprenderlo, están los libros, está la computación, que ahora uno le puede preguntar hasta cómo se llama. Uno puede preguntar qué reacción hay aquí, qué hay allá. Y saber si lo que uno está pensando va a resultar o no. El computador no le va a decir cambia esto, ni cambia este otro. Cambia esto porque está bueno, esto no. El que tiene que decir es el ingeniero. Y a veces los trabajadores hacen propuestas muy buenas, otras veces no. Los que tienen propuestas buenas, por supuesto, algunas veces les premia, pero desgraciadamente los que hacen propuestas malas dicen que no los toman en cuenta. Bueno, eso hay que sufrirlo. Yo lo sufrí. Entonces, el
Bueno, primero voy a contar. No voy a hablar de cómo se controla con la computación porque ustedes me dan clase a mí, pero sí, yo de dos pinchadas puedo saber cuánto duró un repuesto en todos los molinos. Un par de pinchadas. Eso yo lo sé, porque nosotros en Soel partimos en Chile con la computación. Más simple, no como ahora, por supuesto. Trabajamos para las cartas, para los informes, para hacer informes, para dibujar planos, para todo eso. Y construimos también, digo yo, construimos porque también participé, se construyó el primer programa computarizado que se hizo en Chile a un señor muy inteligente, era vecino de por aquí, ingeniero civil de la Universidad Santa María y otros más. Creo que por ahí tiene que haber partido, o otros más de otras secciones también que uno no sabe. ¿Por qué no hacer un programa computacional? Si el computador con el computador se puede hacer. Yo también, gracias a Dios, me invitaron, también estuve ayudando, porque teníamos que dividir las máquinas en ese tiempo y bautizarlas todas. Y el número en computación sigue bautizando. Entonces, toda la planta completa. Después, los tiempos que debemos cada una, los tiempos, para todos esos miles de repuestos que habían antes de la computación, cada repuesto chiquitito tenía una planilla. Y cuando había que hacer algún análisis de qué pasaba con el repuesto, había que revisar ese repuesto en todos los molinos, cuánto había durado. Hablo de los molinos, de cada máquina que se hable de los molinos porque son los más caros, que gastan más también. Entonces, yo cuento esto, por favor, discúlpenme, porque para poder entrar para poder entrar a conversar más adelante, sepan que todo se puede, y ahora más que nunca. Entonces se hizo ese plan, fue el primero que se hizo en Chile y enseguida se llevó a Codelco. Ese sistema, después los expertos en computación dijeron que en Alemania tenían un sistema más completo que este y que en Alemania podían meter el sistema que habíamos hecho nosotros al sistema que ellos tenían y podíamos usar ese sistema. Ese sistema se está usando ahora ya. Ese sistema de computación. Excelente, excelente. Falta que le pregunte cómo se llama. No, de qué color sus ojos. No, si ustedes, bueno, todo tecnológico, por supuesto. Entonces la ayuda es muy grande en este momento para él. Ahora, ¿por qué la ayuda es muy grande? Le explico yo. Si usted hay una cosa que se le ocurrió, voy a poner dos cosas. Una que se me ocurrió antes y voy a repetirla para no, porque dice, este está repitiendo, no, para no repetir más cosas. Y otra que me la dijo el computador. No se me ocurrió a mí. Bueno, la otra tampoco se me ocurrió a mí, me la dijo la máquina. La máquina me la dijo. Cuando los sistemas de capacho en elevadores, que parece que lo comenté antes, eran más de 100 capachos por elevadores, le ponían una tuerca y la pinchaban. Lo que es pinchar, o sea, soldando la tuerca no se sale más. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando se instalaba un elevador eran horas instalando capachos nuevos y horas sacando los capachos viejos. Además, cuando se quebraba un capacho, que se quebraban de chocada a veces con las bolas, qué sé yo, que está ahí. Bueno, hay que explicarme lo que es un capacho, pero ahí no me voy a meter ahora porque es mucho lío. Entonces, si un capacho se quebraba,
se producía un problema. En una pieza arriba, que cortaba una carga para que no se queme abajo, o bien el capacho se quebraba y caía un pedazo entre la polea de conducida que está enterrada en el metal, o sea, en la pulpa, no en la pulpa de que trabajo, y a tierra el elevador. Cuando caía un elevador, 4, 5 días de trabajo, y eso dejaba de producir cobre. Entonces, y además se ganó mucho tiempo al no estar cambiando capacho. Para cambiar un capacho había que cortar la carga arriba. Y la carga se mide en los molinos primarios. Lo que pasa por los molinos primarios, ese es el tonelaje. Mientras corran todo, tiene que estar corriendo todo para abajo. ¿Entiendes? Entonces, eso se hizo y yo para comprobarlo tuvieron que pasar como 6 meses para comprobar que lo que yo estaba diciendo es efectivo. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con la computación? Porque había que comprobar a través de todos los elevadores, ¿no? Pero había que hacerlo, si así era la historia. Entonces, ahora cuento lo que pasó en la planta. Y hasta ahí me llegó a mí nomás, ¿no? Porque por intrusos yo trabajaba en una empresa, hice varias cosas antes, pero eso lo hice cuando yo no era el teniente. Y como la gente me conocía, me conversaba y hacía varias cosas. Total que la hidrometalurgia hizo que la empresa no me llevara más por arriba. La empresa esa estaba contenta conmigo, algo le conté a usted la otra vez fuera de... Entonces, le dije yo, oye, dije yo, ¿y por qué está parado ese molino? De Colón, un altísimo tonelaje. ¿Cuánto va a estar parado? No, media hora cuando va, pero media hora que no está produciendo. Y yo era un hombre de la calle que no pertenecía al teniente. Bueno, como el que llevaba el control de allá, el eléctrico, me conocía. Llegaron y le dije, mire, no le dije que yo andaba, le dije al que está en la esta, mire, dígale que traiga ¿cuál es la pieza que cambia? Una pieza usada y una nueva. Y la vemos aquí. Porque era una pieza que sacaba en el donde estaba el acoplado con el motor. Y esa pieza era una pieza que era un seguro. Un seguro. Y por supuesto que a la gente a veces no le explican todo lo que sale en los catálogos o no le explican todo lo que usted ve. La pieza era una pieza así tipo como de carbón y tenía una ranura abajo. Tiene, porque igual debía ser igual, ¿no? Una ranura. Entonces, en un momento, ¡guau!, se caía el molino. Venía él, arreglaba todo, revisaba los cables, lo echaba a correr. Corría el molino. Pasaba un día o dos, se caía el molino. Entonces después se caía cada 2 horas y todo ese plata perdido. Cada 2 horas se caía el molino. Entonces, bueno, ahí vendía el eléctrico y cambiaba la pieza. Entonces yo le decía al eléctrico y al que está ahí, ¿sabe? Le dije yo, ¿sabe para qué esta ranura que tiene esto aquí? No, la fábrica la hace. Esta ranura significa que cuando usted revisa el motor, porque habían revisiones planeadas,
usted tiene que revisar esta pieza y si esta pieza está pasando de cierto nivel, cambia. ¿Sabe cuánto costaba una pieza? Una luz que es $1000. 1000. Nada más. Para el concentrador es una porquería. ¿Y cuánto se perdía? Póngale en 15 minutos nomás. Ay, ¿y cuántas veces lo paraban? Media hora, 20 minutos. Entonces yo le dije, mire, le dije yo, converse con su jefe. Y le dije también al otro que, porque yo no pertenecía a teniente, converse con su jefe. Y al otro le dije yo, y usted también, a los dos con los respectivos jefes, que esa pieza tiene que cambiarse cuando esté el mantenimiento de costumbre, cuando haya a un cierto nivel que el eléctrico sabe cuándo. Lo hicieron y se acabó el problema de la mano. Pero para mí el problema no se acabó. Para la sección metalúrgica, perdónenme la expresión, las personas que me estaban, en ese momento yo era un intruso de mierda, porque no pertenecía al teniente. Y yo lo digo porque así fue, aunque el administrador del contrato donde yo trabajaba, yo sabía que ellos tenían que hacer lo que quería el teniente, porque si no, bueno. Entonces, ¿qué pasó? A la semana me dicen que yo no voy a subir más a la planta. Fui a trabajar allá abajo en Rancagua con ellos, pues no me acuerdo qué más pasó, o me retiré yo, no me acuerdo qué más pasó, porque me dijo que no quieren que usted esté en la planta, porque era un intruso de M. Entonces, y sin embargo yo le estaba ahorrando millones de dólares, así sea de ahora. Ellos no querían, porque tampoco no me querían antes a mí, porque decían que ellos los tenían para pensar, porque de la sección hidrometal. No, pues si en una fábrica todos piensan en el mundo, todos, desde el barrendero hasta el último. Es así funciona Estados Unidos. Entonces, yo les cuento esto porque yo como que me estoy desahogando, pero es para indicar qué es lo que se puede hacer en las plantas. Entonces, cuando empecemos a hablar de operación y mantención, yo voy a hablar que hay mucho que ver en el momento del desarme de las máquinas. En el momento del desarme de las máquinas, ¿quién es el primero que tiene que ver? El maestro mecánico. ¿Quién es el segundo que tiene que ver? El capataz mecánico. ¿Quién es el tercero que tiene que ver? El ingeniero directo que hay en el sector. ¿Y quién es el otro que tiene que ver? Los ingenieros que están más arriba. Porque eso sirve para controlar cómo lo están haciendo los ingenieros, los jefes, los capataces y los trabajadores. Yo lo digo esto porque no sé qué va a pensar la gente que me está escuchando, pero yo voy a empezar a hablar. Hasta aquí, no pongo más ejemplos porque también pueden decir que soy una persona carrilera, que me quiero. No, yo nunca, yo estuve bien en la planta, no tuve necesidad de chuparle media a nadie. Me respetaron y respeté. Respeté hasta el borrachito que está en la planta y lo puedo comprobar. Salvé más de 6 o 7 que los iban a cortar por borracho. Y yo conversando con ellos y con los médicos, no salieron. Aconsejé mucho a la gente cuando gastaban su plata acá abajo y se retiraban para pagar las deudas. No retire, hago cualquier sacrificio, pero no se retire.
Después los encontraba en Rancagua. No tenían dónde trabajar. Es mi manera de ser. Yo estoy diciendo todo esto lo que hablo para ver si le sirven a alguien. Y si alguien quiere preguntar y yo puedo responder, yo le respondo. Y si yo no puedo responder, le puedo decir donde pregunte. Porque yo no me la sé todas. Nadie se la sabe todas. Entonces yo digo esto porque vamos a hablar de parte de problemas que hay en la planta. No vamos a hablar que el pulpo feliz sale. No, no es nada tan feliz la cosa. ¿Y por qué lo voy a repetir de esa planta y no de la mina ni de la fundición? Primero, yo sé cómo se trabaja la mina, la fundición, pero yo no tengo la experiencia de haber trabajado ni en la mina ni en la fundición. Sé lo que a mí me enseñaron, lo que he visto, lo que veo, lo que leo. Pero no voy a darme la de macanúa en la mina, ni tampoco en la fundición. Pero sí en la planta sí. La planta yo puedo hablar de muchas cosas. Entonces, perdonen la cháchara que di, pero es que lo digo porque yo tengo un temor, no un temor de miedo, sí un temor que a lo mejor cuando yo empiece a la planta va a ser muy fome. Porque ya no va a ser qué pasa esto, que se vuelve. Porque de repente son cosas medias que no tienen ni una gracia, que pase algo. Entonces, o que alguien la arregle, pero son fome. Entonces ahí, y también quiero resaltar a nivel de Codelco, en las patas mías, a nivel de Codelco como chileno, que si quieren bajar costos, váyanse a las plantas de reducción de tamaño, de molienda, de flotación, de espesamiento, de filtrado. Váyanse ahí. Con una pieza de este valor, de este tamaño, que a lo mejor cueste $1.000, $2.000, queda por una máquina que por estar parada una hora está perdiendo 1.000 toneladas de carne. Eso es lo que yo traté de decirle a, los, a los colegas que trabajaron conmigo, a todos. Algunos no, algunos hasta me retaron que era tonto. Hay uno subalterno mío que me dijo, yo estoy con las palabras que me dijo, a vos, bueno, cuando te vayáis, te van a hacer un monumento de nieve aquí afuera. Esto me lo dijo un ingeniero. Yo nunca me voy a olvidar. Y que en paz descanse porque se murió ya, era viejo también, pero no tan viejo como yo. Entonces yo no crean que es simple hacer cosas. Porque usted, primero, hay problemas serios con los capataces. Porque los capataces usted tiene que, pero ellos entienden. Por algo fueron escogidos para acá. Ellos van entendiendo que no se trata de quitarle la pega a ellos. Entonces, ¿por qué no hicieron ellos eso antes? Alguien que se lo ocurra tiene que hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, amigo, yo creo que terminamos aquí.